Ahora. Ya. Hola a todos, soy Francisca Leiva, miembro de la Asociación Chilena de Historiadores, y estamos iniciando un ciclo de charlas que vamos a estar periódicamente haciendo diversas actividades relacionadas a temas de interés para los historiadores, académicos, estudiantes y también para el público en general. Y hoy vamos a partir con un tema especialmente dedicado a quienes están considerando estudiar un posgrado en el extranjero y especialmente en Estados Unidos. La idea es abordar las oportunidades, las becas, la experiencia también de ser un estudiante extranjero en Estados Unidos, y para eso tenemos unos muy importantes invitados, y antes de eso también los quiero dejar invitados para la próxima sesión, que va a ser el 4 de mayo, y en el cual vamos a abordar los posgrados y las ofertas disponibles en la zona norte de Chile. Bueno, dicho esto, los voy a dejar con Ángela Vergara, miembro de nuestra asociación, que va a ser quien va a dirigir la conversación hoy. Adelante, Ángela, dale. Hola, muy buenas tardes. Es un gran placer poder tener este panel y conversar sobre oportunidades de doctorado en Estados Unidos. La idea es hacer los programas un poco más accesibles, sobre todo para estudiantes latinoamericanos que muchas veces no conocen o no saben los requisitos o las características de estos programas. El panel de hoy tenemos el privilegio de contar con dos historiadores, un historiador y una historiadora, expertos en América Latina, pero también expertos en temas transnacionales. Empezaremos con Karin Rosenblatt. Ella es historiadora de la Universidad de Maryland, experta en temas de género, raza, etnicidad y clase, famosa sobre todo por un libro que conocemos mucho en Chile, Gender Compromise, donde ella estudia la influencia de la idea de género y de familia en la construcción del estado de bienestar. Pero ella también estudió temas más transnacionales, sobre todo en su segundo libro, The Science and Politics of Race, donde compara las ideas, la construcción de la idea racial en Estados Unidos y México. También tenemos con nosotros a Ernesto Bassi, historiador de la Universidad de Cornell, que es especialista en el siglo XIX y el siglo XX, ha estudiado sobre todo la construcción de los espacios geográficos en el Caribe, especialmente en el Caribe colombiano, y su libro, que ha sido traducido al español, Un territorio acuoso, donde explora cómo las diferentes poblaciones, personas, grupos, objetos, ideas circulan a lo largo del Caribe e influye en la construcción de este espacio. Entonces, la idea que cómo vamos a estructurar esta charla es a través de preguntas. Vamos a ir pregunta por pregunta. Empezaremos primero con Karin y sigue Ernesto. La primera pregunta, bueno, antes de empezar, pueden poner todas sus preguntas en el sitio Facebook y las vamos a ir contestando al final de la charla. La primera pregunta que tengo para nuestros expositores es si nos pueden contar un poco las características de su programa de doctorado, qué tipo de programa ofrecen, qué área de especialización existen en estos programas. Karin. Gracias, Ángela, y muchas gracias por la invitación. Estos son temas que siempre converso con las personas que están postulando a los doctorados en forma privada, y es muy bueno poder socializar la información. El doctorado en Historia en la Universidad de Maryland, bueno, en general es un doctorado que acepta personas que han terminado la licenciatura, o sea, que vienen directamente del pregrado, y también personas que vienen de la maestría. Si vienen de la maestría, en general se acorta un año el doctorado. Los doctorados, yo diría que en general son de 5 o 6 años total. Para una persona que entra con la maestría sería quizás un año más corto. En la Universidad de Maryland recibimos estudiantes en todas las áreas de la historia, en historia latinoamericana, en que tenemos 3 historiadores. En el área de historia de Europa, aunque ahí la especialidad es más bien en el este de Europa, tenemos un programa doctoral que se llama Global Interaction and Exchange, que es un programa que
al cual uno puede postular si quiere hacer un estudio comparativo, global, transregional, cualquier cosa que se salga, digamos, de los parámetros de la historia nacional en el cual muchas personas trabajan. Y obviamente, como todos los departamentos en Estados Unidos, hay una gran proporción de personas que hacen historia de Estados Unidos. Y en el caso nuestro en particular tenemos un grupo importante que trabaja la historia de afro, de las comunidades afro en Estados Unidos y también la diáspora africana. Entonces, eso en general son los parámetros de nuestro documento, de nuestro departamento. Los estudiantes, yo creo que como muchos programas, hacen 3 años de curso, se acorta 1 año para los que entran con la maestría, luego hacen una serie de exámenes y ensayos y la tesis doctoral, que en general son todos de 2 a 3 años. No sé, Ángela, si quieres que hable más específicamente acerca de la historia latinoamericana o los temas en particular. Gracias, Karin. Ernesto, ¿nos puedes contar un poco del programa Cornell? Perfecto. Pues primero, Ángela y Francisca, muchas gracias por la invitación. Tal como Karin, yo suelo tener muchas de estas conversaciones, sobre todo con estudiantes colombianos interesados en indagar sobre la posibilidad de estudiar en Cornell, no solo en Cornell, sino en Estados Unidos, porque bueno, uno de los primeros consejos que siempre les doy a los estudiantes interesados es que no pongan todos sus huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces siempre les aconsejo aplicar a varios sitios. Pero hablándoles en particular del programa de Cornell, yo diría que una característica importante, una cosa que siempre destaco en mis comunicaciones con los estudiantes es que somos un programa pequeño. Ser pequeño en comparación con programas más grandes como Michigan, como Yale, como otros programas que tienen 3, 4 o incluso 5 latinoamericanistas. En Cornell no somos tan grandes. Somos 2 latinoamericanistas. Ray Craig, que muchos chilenos conocen porque pues trabaja Chile, tiene un libro sobre Santiago Insurgente. Y yo, Ray, trabaja como la era moderna. Yo trabajo la era moderna temprana, el Early Modern Period. Y ser un programa pequeño en el que solo hay 2 latinoamericanistas, algunas personas lo pueden ver como una desventaja, nosotros lo vemos como una ventaja porque tanto Rey como yo somos el tipo de latinoamericanista que hace una historia de Latinoamérica que mira a Latinoamérica o a las partes de Latinoamérica que estudiamos en su relación en relaciones que van más allá de Latinoamérica, en su relación con el mundo, en mi caso particular, en la relación de Colombia o la costa norte de Colombia con el mundo caribeño, un mundo caribeño transimperial. Al ser un programa pequeño, tanto los profesores como los estudiantes estamos siempre en constante interacción, conversación con colegas y otros estudiantes de otras áreas geográficas. Entonces, la idea de pensar a Latinoamérica dentro de un mundo interconectado es la norma en nuestro departamento. Y quizás esta norma es una tendencia cada vez más común, frecuente. Definitivamente cuando yo hice mi doctorado hace ya 15 años, bueno, lo empecé hace 15 años, o iba en la mitad hace 15 años. No sé. Hablar de conexiones transnacionales y transimperiales era más novedoso que ahora.
A mí, como historiador de un mundo como historiador de las conexiones transimperiales del siglo XVIII y principios del XIX, me gusta mucho estar ahora viviendo en un mundo en el que las conexiones transimperiales se están volviendo, en el que el estudio de las conexiones transimperiales y la historia transnacional y la historia global se están convirtiendo un poco en la norma. Otra cosa que destacaría de nuestro departamento es que, en teoría, somos un departamento dividido muy tradicionalmente en las áreas geográficas convencionales. Entonces tenemos los historiadores que hacen Europa, los historiadores que hacen Estados Unidos, los dos historiadores que hacemos Latinoamérica, los dos historiadores que hacen África, un buen número de historiadores que hacen China y el este y sureste asiático, porque eso siempre ha sido un punto fuerte de Cornell, pero como muchos departamentos de historia en Estados Unidos, hay en términos numéricos gran concentración en Estados Unidos y en Europa. También en términos numéricos hay gran concentración en el siglo XX y la era moderna. Pero para aquellos interesados en la era moderna temprana, pues gracias a iniciativas como la Global Early Modern Studies, estamos tratando de hacernos un poco más fuertes en el estudio de los siglos XVI, XVII y XVIII. En la práctica, si bien al visitar la página web del Departamento de Historia de Cornell alguien puede ver como las divisiones geográficas tradicionales, en la práctica todos cruzamos esas fronteras geográficas y como ya dije, estamos siempre en conversaciones que cruzan esas fronteras. Hemos hecho recientemente tenemos un grupo interesado en estudiar el Caribe desde las diferentes perspectivas imperiales. Tenemos un buen grupo de quienes estudian el mundo atlántico, y también tenemos nos hemos convertido, quizás por casualidades, porque nadie ha hecho, nunca hemos buscado contratar a alguien que sea un experto en historia marítima. Entonces, pero por casualidades hemos terminado teniendo 3 o 4 historiadores con un interés muy fuerte en la historia marítima. Entonces, pues frecuentemente estamos recibiendo como inquietudes de estudiantes interesados en estudiar el mar, los barcos, la historia marítima. ¿Puedo agregar algo? Sí, y yo te iba a preguntar, Karen, si podías seguir un poco con esta idea de lo transnacional y qué oportunidades existían en Maryland. Bueno, sí. O sea, y es justamente lo que quería agregar. El enfoque transnacional y global en la Universidad de Maryland y transregional, o sea, es un programa de doctorado que te da mucha flexibilidad y te permite, por ejemplo, estudiar 2 áreas distintas, por ejemplo, el intercambio entre Europa y un país latinoamericano o una región, como la región de las Amazonas, por ejemplo, pero también te permite estudiar un área temática como historia de la ciencia, que es una de las áreas en la cual yo trabajo, y una región. Entonces podría ser historia de la ciencia en Latinoamérica, en este caso, o historia del medio ambiente como una especialización y otra especialización en historia latinoamericana. Y entonces me parece que también hay que pensar que cuando uno postula a un doctorado, estás buscando una persona como tutor que obviamente tiene una afinidad con los temas que a ti te interesan. Pero además yo creo que hay que mirar más allá del tutor o la tutora a entender, por ejemplo, cómo puedes hacer un equipo o un grupo de personas que en su conjunto te pueden ayudar a desarrollar el tema. Y eso puede incluir personas dentro del departamento que trabajan quizás algún aspecto del tema o tienen una cierta experticia en un tema, pero también personas en otros departamentos de la universidad que pueden tener una afinidad o temática o pueden trabajar la región que tú quieres trabajar. Entonces yo creo que hay que
hay que pensar en un tutor o una tutora, pero a la vez hay que hablar con esa persona acerca de los recursos que se dan en la universidad y en el departamento en su totalidad. Entonces, en Maryland tenemos un centro de estudios latinoamericanos, por ejemplo, que tiene un grupo de estudiantes graduados de posgrado muy activo. Pero estas son cosas, claro, tú puedes ver mucho a través y estudiando las páginas web, pero algunas conexiones, digamos, las vas a lograr entender mejor hablando con las personas dentro del departamento. Que eso es súper importante poder pensarlo, estas conexiones no solo transnacionales, sino que también interdisciplinarias, como menciona Karin, porque muchas veces cuando venimos formados en historia, ya sea de Chile o otro país latinoamericano, tendemos a pensar la historia muy en términos nacionales y muchas veces esa es nuestra área de especialización y no nos abrimos a explorar otros países, otras regiones o otras disciplinas. Y creo que tanto el programa en Maryland como en Cornell ofrecen las posibilidades de explorar más allá. Entonces, una invitación importante para las y los estudiantes, pensar más allá de los temas y ir explorando estas conexiones transnacionales e interdisciplinarias. Entrando un poco en los elementos más prácticos, una de las principales preguntas siempre es ¿cómo se postula a un doctorado? Y hay unas partes que son obvias y otras cosas que son poco claras. Por ejemplo, ¿es necesario mandar un correo a los profesores antes de postular? ¿Cómo se establecen esos contactos? Karin, ¿quieres empezar tú? O no sé si en esto creo que no le dimos la oportunidad de comentar acerca de los estudios globales o interdisciplinares. Perdón, Ernesto, entonces, ¿quiere agregar más a los estudios globales? Pues puedo agregar muy brevemente que, pues bueno, tal como en Maryland y en la gran mayoría de universidades en Estados Unidos, nosotros también tenemos un programa de estudios latinoamericanos, un programa de estudios latinoamericanos dentro del cual los estudiantes de doctorado son algo así como la vida activa del programa. También quisiera agregar que en cuanto a la oferta de seminarios, a la oferta de clases, vuelvo al tema de ser un programa pequeño, y justamente por ser un programa pequeño, para nosotros no es una opción brindarle a ningún estudiante para nosotros no es una opción dictar una historia. Yo no puedo dictar una clase que sea un seminario de posgrado en historia de Colombia. Y mi colega Rey no puede dictar una clase que sea un seminario de posgrado de historia de Chile, porque pues no estamos diseñados para dar una historia, para crear clases con una demarcación nacional tan limitada. Por suerte, nuestros intereses van más allá de lo puramente nacional. Esto es importante para los potenciales postulantes, porque en mi concepto no tiene nada de malo hacer historia muy local o historia nacional, pero una universidad como un departamento de historia como el mío, como el de Cornell, está mucho mejor equipado para preparar estudiantes que ven la región o el país que estudian dentro de un contexto geográfico más amplio. También esto se aplica al carácter interdisciplinario de nuestro programa. Interdisciplinario no tanto en el sentido de que mis colegas historiadores y yo dictemos muchísimas clases que están definidas y concebidas como interdisciplinarias. La mayoría de nosotros diseñamos clases que son metodológica, conceptualmente y en términos de contenido, seminarios de historia,
pero atraen a estudiantes de diferentes disciplinas. De la misma forma, nuestros estudiantes del doctorado de historia, lo quieran o no, por suerte casi siempre lo quieren, tienen que ver clases en departamentos cercanos a los nuestros, ciencia y tecnología, gobierno, literatura comparada. Son varios de los departamentos en los cuales, antropología, en los cuales nuestros estudiantes siempre están tomando materias. Lo otro con respecto a la siguiente pregunta, lo que me adelantaría a decir muy brevemente es que si bien no es un requisito contactar a un supervisor antes de aplicar al doctorado, considero un gran error no hacerlo. Entonces, una de las cosas que me parece más importante del proceso de postulación es contactar a ese o esos varios potenciales supervisores en diferentes universidades, porque así uno establece primero que todo si ese supervisor está o no recibiendo estudiantes. Me pasó en mi caso particular que cuando apliqué a doctorados, pues tuve la suerte de contactar a un potencial supervisor que me respondió: me voy a retirar el otro año, por lo tanto no estoy recibiendo estudiantes. Y luego, en un email muy extenso, inició una conversación conmigo sobre posibilidades, sobre posibles lugares a donde aplicar. Entonces, es muy importante, en mi concepto, contactar a ese potencial supervisor para establecer cosas prácticas como si efectivamente está o no recibiendo estudiantes, para establecer si a ustedes como postulantes realmente les interesa trabajar con este potencial supervisor, y para iniciar toda una conversación en torno a una conversación en torno a temas tanto administrativos como intelectuales. Karen, ¿quieres continuar con eso? Sí. Bueno, una cosa que es importante entender es que en general los doctorados en Estados Unidos de historia latinoamericana, historia europea, de historia de África o lo que sean, en general son mucho más comparativos, transnacionales, transregionales. Es como parte de la formación de estas áreas. Y yo pienso que la mayoría de los estudiantes chilenos que van a hacer un doctorado afuera justamente lo hacen porque se quieren abrir, digamos, a otras perspectivas y otras formas de ser. Vienen de Chile, de hacer los pregrados en que tienen una formación muy fuerte en historia de Chile. Entonces, claro, obviamente yo hago historia de Chile, pero yo creo que la razón para, digamos, hacer un doctorado afuera es también abrirse, digamos, a una perspectiva latinoamericana o global más amplia. Yo creo que hay que decirlo. Bueno, en cuanto a la postulación, sí, definitivamente importante contactar a él o la tutora. En nuestro caso, cuando yo reviso los postulantes y lo discuto con mis colegas, siempre el tema si me contactaron o no me contactaron, o a quién si contactaron a mis colegas, es un tema, porque se toma como una muestra de interés y realmente de haber hecho el trabajo de entender cómo es el programa y si es que el programa realmente es un buen programa para ti, ¿no? Porque en general cuando uno postula, digamos, nosotros en general podemos aceptar 1 o 2 estudiantes en historia latinoamericana al año. Entonces, hay muchos estudiantes que son buenos y muchas veces tenemos que rechazar a estudiantes que son buenos, pero que realmente nosotros pensamos que les va a ir mejor y que van a tener que van a poder formarse mejor en otro programa con otras personas. Y si tú me contactas, yo también te voy a decir, mira, si te interesa este tema en particular, ¿por qué no postulas a este otro programa? Puedes postular a Maryland, pero también postula a este otro porque me parece que es uno que te puede servir. Entonces esas conversaciones me parece que son muy importantes.
Lo otro que hay que decir acerca de la postulación es que cada elemento importa, no hay ninguno que no importe. En el caso nuestro, sí estamos empezando un proceso de desechar el GRE, el examen de entrada, porque, bueno, hay mucha evidencia de que realmente no es un buen parámetro para juzgar si le va a ir bien a un estudiante en un programa. En general, de todas maneras, no prestábamos mucha importancia al GRE cuando evaluábamos estudiantes extranjeros, porque entendíamos que siempre le iba a ir peor que a los estudiantes que estaban formados en Estados Unidos. Prestamos mucha atención a el writing sample, digamos, un trabajo escrito que demuestra lo que tú has hecho como historiador. En general son tesis de licenciatura o de maestría o un trabajo más extenso. Ojalá uno que use una fuente primaria que muestre el uso de archivo. Prestamos mucha atención a eso. En general deberían ser relativamente cortos, 20 o 30 páginas, pero en muchos casos, por ejemplo, yo le he dicho a estudiantes que me manden la tesis completa. Por eso también es importante hablar con la persona. Estos trabajos tienen que ser en inglés. Es una de las cosas que estamos mirando, digamos, si la persona se puede expresar en inglés. Pero también, como digo, otras veces estudiantes me han mandado otros trabajos que están en castellano por fuera del sistema formal de postulación y nosotros podemos leer y evaluar eso también. Las cartas de recomendación también se leen. Ahora, con esto también se entiende que la cultura de las cartas de recomendación de Chile y otros países latinoamericanos no es la misma que en Estados Unidos. Por eso, si ustedes conocen o tienen algún tutor o conocen algún profesor del pregrado o de una maestría que haya sido formado afuera, en general están más, entienden mejor, digamos, cómo se hacen las cartas de recomendación en Estados Unidos. Y luego el personal statement, digamos, donde tú explicas qué quieres hacer, cuál es tu agenda intelectual, cómo se liga con tu propia experiencia personal, porque al final también queremos saber no solamente acerca de lo que quieres estudiar, pero quién eres y por qué te interesa, y también cómo tú ves tu relación con el departamento al cual estás postulando. O sea, realmente vale la pena como personalizar un poco al lugar a donde estás postulando. Yo quería agregar también que es el tema de las cartas de recomendación y la cultura de la carta de recomendación es súper importante. Yo me acuerdo cuando yo postulé, no sé, hace 25 años, una de las personas que me escribió la carta de Chile escribió una carta con 2 frases y la firma, que es lo más importante, pero al final no decía nada, decía yo conozco a Ángela Vergara y con eso no llegaba a ningún lado, pero es una cosa cultural. Siempre nos reímos con mi pareja porque en general las cartas de recomendación de Chile pueden venir, básicamente dice, esta persona no es criminal y entregó su trabajo. Chao. Ernesto, ¿nos puedes comentar si en Cornell necesitas el GRE o otros exámenes y otros requisitos? Sí. Bueno, recientemente, hasta antes de la pandemia, era un requisito el GRE. Este año decidimos oficialmente no solicitar más el GRE. Sentimos, tal como dijo Karin, que era pues más una carga, incluso una carga financiera, que era una barrera y pues por lo menos para demostrar que alguien tenía la capacidad para realizar una investigación en historia, sentimos que no nos daba, no sumaba, no contribuía a evaluar esta capacidad. Por eso, siempre le hemos dado mayor peso al Statement of Purpose, al Personal Statement y al Written Sample. Algo que suelo encontrar como una ventaja para estudiantes, para postulantes de América Latina en comparación con estudiantes incluso de Estados Unidos, es que si bien
estudiantes de todas partes del mundo pueden aplicar con solo la licenciatura. Los aplicantes de América Latina y del mundo en general, pero bueno, yo leo muchas más aplicaciones de América Latina que de otras partes del mundo, pero los aplicantes de América Latina suelen aplicar al doctorado cuando están a punto de finalizar una maestría o luego de haber obtenido una maestría, con lo cual ese written sample que nos envían en muchas ocasiones suele ser la tesis de maestría o una porción de la tesis de maestría, lo cual nos brinda a nosotros elementos muy fuertes para juzgar la capacidad del estudiante para hacer investigación histórica. Entonces en mi caso llegan muchos aplicantes de Colombia con tesis de maestría en las que demuestran ya un conocimiento incluso profundo de los archivos que van a ser muy relevantes para su proyecto de doctorado. Esto, por supuesto, siempre lo vemos con muy buenos ojos. No quiere decir que no se puede aplicar directamente solo con la licenciatura, pero es más difícil para un estudiante que solo aplica con la licenciatura, desde estudiante de cualquier parte del mundo, mostrar que tiene esa experiencia con trabajo de archivo. Entonces, en lo personal, yo siempre o en la mayoría de las veces lo veo como una ventaja que pueden tener muchos estudiantes de América Latina. Nos suele suceder que es muy evidente. Otro examen que lo seguimos pidiendo es el TOEFL. Lo seguimos requiriendo, pero también somos muy conscientes de ciertas limitantes que tiene el TOEFL. Por ejemplo, es común que sea para estudiantes formados en América Latina, fue incluso mi caso personal, que pues como parte de nuestra formación hemos adquirido una pues buena comprensión de lectura en inglés, leemos inglés, escribimos inglés, pero porque nacimos, crecimos y nos formamos en países de América Latina, nunca hemos hablado inglés. Oímos inglés también, pero nunca lo hemos hablado. Entonces, suelo ver que los puntajes de la parte oral del TOEFL pueden ser más bajos. Pues hemos logrado como establecer un mecanismo mediante el cual el grad school nos permite para el aspecto del inglés hablado hacer unas evaluaciones alternativas, porque, bueno, quizás porque cada vez es más común que hayan en Estados Unidos colegas como nosotros, los que estamos aquí en la pantalla, que no crecimos hablando inglés. Entonces, en mi caso, el conocer el proceso, mi propio proceso de adquisición del inglés, me lleva a entender que como hacer un fuerte defensor de la idea de que el inglés se puede adquirir. Claro, sí hay que aplicar con un buen nivel de inglés, pero no tiene que ser un native speaker al momento de aplicar. Quizás siguiendo con el tema del inglés, ya que lo iniciaste,
un poco, bueno, no se necesita un inglés perfecto, pero uno tiene que manejarse lo suficiente para poder postular y entender las primeras clases. Pero también, ¿qué tipo de recursos existen en la universidad para mejorar el inglés? En mi experiencia, me acuerdo, yo llegué un verano antes y tomé un curso intensivo para tratar de entender algo. Y había cursos a veces de extensión que uno podía ir tomando para ir mejorando. Entonces, ¿existen recursos? ¿Se puede llegar un semestre antes o un verano antes? ¿Cómo uno va perfeccionando el idioma? Bueno, en nuestro caso se requiere un cierto puntaje en el TOEFL y eso no es un requerimiento del departamento, sino de toda la universidad. Ahora, es posible aceptar a un estudiante que tenga un TOEFL más bajo, pero tienen que darlo de vuelta o dar un examen en la universidad que tienen que pasar. Y si no lo pasan, están obligados a hacer un curso de inglés que a la vez tienen que pasar. Lo más difícil, yo creo, para las personas, a menos que tengan un muy buen nivel de inglés, hay personas ahora que sí lo tienen, pero el idioma siempre va a ser difícil, o sea, va a ser llegar a un país nuevo y funcionar a un alto nivel académico, leyendo y hablando en un seminario, escribiendo, haciendo trabajo escrito, va a ser difícil, ¿no? Y va a ser terriblemente cansador, hay que decirlo, pero las personas, digamos, yo he tenido muchos estudiantes latinoamericanos, al final como que se sueltan y aprenden. Los estudiantes en general, por ejemplo, nosotros tenemos un Graduate Writing Center, hay tutores que te pueden ayudar a corregir trabajo y a trabajar temas que tienen que ver con el inglés escrito, que es distinto no solamente gramáticamente, pero también como en la forma que se construye el trabajo escrito, yo creo que es un poco distinta, hay otra cultura académica. Lo que yo agregaría es que nosotros no tenemos la posibilidad de aceptar a alguien y que haga el verano anterior haga un curso de inglés intensivo. Y en parte por el proceso, creo que es por el proceso como funcionan las visas. Yo creo que es casi que imposible entre el momento actual en marzo y abril, cuando le decimos a los estudiantes que han sido aceptados en finales de febrero, principios de marzo, les decimos a los estudiantes que han sido aceptados. Los estudiantes tienen hasta el 15 de abril para decirnos si aceptan oficialmente nuestra oferta. Y los estudiantes internacionales ahí tienen que salir corriendo a sacar la visa. Y en muchos casos, este ha sido el caso de varios estudiantes colombianos, solo hacia finales del verano les sale la visa. Entonces, bueno, por un lado, Cornell no ofrece esos cursos intensivos de verano, pero por otro lado podría ser logísticamente complicado. De todos modos, es una de las cosas que hemos estado hablando, porque Cornell, como muchas otras universidades, tiene grandes ambiciones en temas de internacionalización. Global Cornell está creando Global Hubs y una de las cosas que pues, no solo yo, sino en general todos los profesores internacionales de Cornell y los profesores estadounidenses que estudian el mundo en Cornell, somos muy conscientes de decirle a la institución que no debe limitarse a reclutar estudiantes internacionales que hablen inglés perfecto, porque eso de alguna forma replicaría las injusticias sociales que la universidad quiere combatir. Y estamos tratando de que se creen justamente estos cursos de quizás un verano, quizás un semestre de clases intensivas de inglés, para poder realmente atraer a las millones de personas muy inteligentes que hay en el mundo que no hablan inglés, pero pues por ser tan inteligentes podrán adquirir el idioma sin mayores inconvenientes. Sí hay, a lo largo del doctorado hay tutores, hay
hay un centro de escritura para estudiantes de doctorado, hay la posibilidad de tomar clases de inglés en temas para inglés técnico, inglés para escribir, para escritura académica. Entonces hay una serie de recursos, pero queremos que hayan más. Gracias. Creo que también un poco conectado con eso y una pregunta que salió ya en el chat de Facebook, es el tema del financiamiento. Y si bien muchos estudiantes latinoamericanos pueden postular a becas en sus países de origen, ahora se están restringiendo muchos de esos sistemas de becas y en esa es la situación en la cual estamos. ¿Qué tipo de financiamiento existe o ustedes entregan en las universidades? ¿Hay becas a las que se puede postular? ¿Hay becas de ayudantía, de TA? ¿O qué posibilidades hay? Bueno, una de las cosas que hay que decir es que la beca Fulbright de igualdad de oportunidades, que creo que sigue funcionando, sí tiene dinero específicamente destinado a que el estudiante pase un tiempo en una universidad en un curso de inglés que paga la beca. Entonces, para las personas que pueden postular a esa beca de igualdad de oportunidades, y especialmente si tienen un nivel de inglés mediano, digamos, no tan bueno, es una muy buena posibilidad. Ahora, mi universidad en general ofrece lo mismo a todos los estudiantes, que es 5 años de financiamiento, y muchas veces se da el 6º año también, pero son 5 años asegurados, de los cuales 2 años son años en que no tienen obligaciones de trabajo, ¿no? Y en general eso se toma el primer año en que la persona se está aculturando y entendiendo cómo funcionan los programas, y luego tienen un año que, por ejemplo, si necesitan hacer archivo o si logran un financiamiento para hacer archivo, lo pueden usar para después redactar la tesis. Entonces son 2 años de los 5 que no hay obligaciones, digamos, dentro de la universidad, y los otros 3 años, en general, la persona tiene un trabajo de medio tiempo, o como ayudante de un curso o como ayudante de investigación. Eso en general es lo que reciben todos los estudiantes al entrar a nuestro programa. Nosotros tenemos un paquete muy similar. El paquete básico son 5 años de financiación, con 2 años en los cuales no tienen ninguna obligaciones adicionales, 3 años en los que son teaching assistant. Para el 6º e incluso el 7º año, de manera informal, pero certera, diría. Existe. Durante mi tiempo en Cornell, siempre no ha habido un solo estudiante que no sea financiado, incluso hasta su 7º año. Entonces, aunque nuestra carta de admisión dice que hay una financiación de 5 años, en parte gracias a que el éxito de muchos de nuestros estudiantes aplicando a financiación externa nos permite ahorrar paquetes de financiación. Siempre hemos logrado en mi tiempo acá lograr, o allá, porque no estoy en Cornell ahora, siempre hemos logrado financiar incluso el 7º año de los estudiantes. Y esto es quizá el resultado de otra de las cosas que en particular los latinoamericanistas en Cornell, Ray Crape y yo hacemos, y es que hacemos mucho énfasis en que los estudiantes apliquen a becas externas, en particular a la Fulbright, para los ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses, y a una que se llama a una entidad que se llama el Social Science and Research Council. Y digamos que le ha ido muy bien a nuestros estudiantes aplicando a esta última, a la beca, a la International Dissertation Research Fellowship del Social Science and Research Council. Y creo que nuestro secreto para que a nuestros estudiantes les haya ido muy bien es que básicamente hacemos
seminario en el que a lo largo de un semestre nos sentamos con los estudiantes a que los estudiantes escriban un prospecto de disertación que es esa aplicación, que se convierte en esa aplicación a esa beca. Entonces, pues en el proceso de ese semestre todos los estudiantes viven un ciclo de amar y odiar su proyecto, porque hacer 6 o 7 borradores de escribiendo el proyecto de disertación es un proceso fuerte emocionalmente, pero en muchas ocasiones lleva al final feliz de conseguir esa beca importante que les permite a muchos estudiantes estar un año o incluso año y medio, 18 meses en los archivos. Pero es otro tema de conversación que tenemos actualmente en Cornell y que es muy relevante para el caso de estudiantes chilenos y de América Latina, porque básicamente nuestro sistema de financiamiento desincentiva a los estudiantes a que apliquen a becas Fulbright desde Latinoamérica, porque en el caso de Cornell da igual. Entonces queremos explorar la posibilidad de que estudiantes que vengan de afuera, de América Latina u otras regiones, con financiación de Fulbright o de sus gobiernos o de becas, de otras becas, tengan quizás acceso a una garantía de años adicionales, o quizás simplemente por alivianar la carga financiera del departamento contribuyan a que todos los estudiantes tengan acceso a un año adicional si es necesario. Quiero agregar también que, bueno, nosotros también, digamos, todos nuestros estudiantes postulan a estas becas para hacer trabajo de campo. Es una muy buena práctica también, porque cuando uno después termina el doctorado, sigue teniendo que postular a distintas fuentes de financiamiento. Entonces, es parte del entrenamiento, ¿no? Es poder escribir un buen proyecto. En general, en nuestra universidad también quiero decir que hay fondos para investigaciones preliminares. Entonces, antes de elegir un tema de tesis o finalizarlo, el estudiante en general tiene un poco de dinero para viajar y ir a ver archivos, que es muy importante. Y luego la universidad, fuera de lo que le da el departamento, tiene becas para ciertos estudiantes. Entonces, cuando los estudiantes se ganan esas becas o compiten para esas becas de la universidad y se las ganan, bueno, tienen un tiempo adicional también para terminar el doctorado. Gracias. Otra pregunta que también está surgiendo un poco de las preguntas que están poniendo en el Facebook Live, tiene que ver con la vida cotidiana y tiene que ver cómo uno se adapta a vivir en una ciudad extranjera, en un país extranjero. ¿Qué recursos existen también muchas veces para estudiantes que pueden venir con su pareja o con su familia, con niños pequeños? Es decir, ¿cómo apoyamos, cómo la universidad apoyan a la integración de los estudiantes y su familia? ¿Qué recursos existen? Bueno, yo creo que el recurso más grande son los otros estudiantes, ¿no? Y la solidaridad y la comunidad que se da dentro de los estudiantes, porque uno ayudan a los otros, ¿no? Entonces los estudiantes que vienen entrando, digamos, los que ya conocen el sistema, los ayudan a encontrar dónde vivir, a decirle cómo son los arriendos, y en general a interiorizarlos dentro de la vida universitaria y la vida del departamento. Y en nuestro departamento particular hay una asociación de estudiantes, una especie de centro de alumnos, no se llama así, que se preocupa digamos, de dar también más formalmente algunas de esas informaciones. Bueno, la adaptación, yo creo que, bueno, cada estudiante es distinto. Algunos siempre es un poco un choque, ¿no? En el caso de Washington, es una ciudad muy amena para vivir, pero también muy cara. Hay que decir que los estudiantes son pobres, lo son.
Y lamentablemente con la política migratoria de Estados Unidos, generalmente las parejas de las personas no tienen permiso para trabajar. Ahora, eso no quiere decir que no encuentren sus pololitos y sus trabajos por debajo de la mesa, ¿no? Pero en general es difícil, digamos, vivir con una familia con el dinero que te da la beca. Aunque hay otras cosas, como por ejemplo el seguro de salud está totalmente cubierto, incluso digamos, todos los gastos de la universidad también están cubiertos, o sea, hay como un nivel mínimo de subsistencia. Pero la vida de un estudiante en general es como una vida pobre y también hay que decir que hay que trabajar mucho, ¿no? O sea, son intensos los estudios, son muy intensos. A mí en lo personal me encantaba eso, o sea, hay personas que sufren y se estresan. Para mí fue como una gran oportunidad de tener 3 años para sentarme y leer y pensar. De acuerdo, para mí también lo sentí como un privilegio. Quizás hablando desde Ítaca, podría ofrecer un contraste con Washington, porque si bien Ítaca Ítaca es considerado caro dentro del grupo de áreas metropolitanas pequeñas. Creo que en Estados Unidos llaman área metropolitana a cualquier concentración de 90,000 personas o más, y Ítaca tiene 90,000 personas. Entonces, para mí, Ítaca es un pueblo muy pequeño. Entonces, esto también es siempre tema de conversación con postulantes, porque hay personas que al momento de aplicar un doctorado ya tienen muy claro que son criaturas de ciudad, que quieren vivir en un centro urbano y quizás Ítaca no puede no ser el mejor sitio para alguien que quiere ante todo estar en una ciudad. Yo siempre fui muy urbano. Hoy en día disfruto de las grandes ventajas que ofrece Ítaca. Una de ellas es que, pues, yo creo que coincido con Karim en que los estudiantes de doctorado pues llevan una vida austera, son pobres, pero definitivamente en un sitio como Ítaca es menos pobre que en una gran ciudad como Washington o Nueva York, porque es realmente mucho menos costoso. Ítaca, hay una frase que se usa para describir a Ítaca y es que es centrally isolated, centralmente aislada, porque Ítaca queda a 4 horas de muchos centros urbanos, queda a 4 horas y media de Filadelfia, de Nueva York, de Boston, de Toronto. Se usa la frase a veces como chiste, pero yo he empezado a ver que también la frase funciona como un atractivo, como algo que hace a Ítaca atractivo, como un excelente sitio para concentrarse a hacer el trabajo intenso que un doctorado requiere. Es un gran sitio para trabajar de forma intensa y a la vez calmada, teniendo las facilidades y esto aplica tanto para estudiantes como profesores, tanto para estudiantes como profesores con y sin familia. La gran facilidad que ofrece Ítaca de caminar a la universidad, en el caso de personas que tienen familia e hijos, poder salir rápidamente del trabajo a recoger a los hijos y llegar a la casa en tiempo, en hacer todo eso en 20 minutos o menos, es un gran privilegio y una gran ventaja que ofrece Ítaca. Pero definitivamente también hay problemas logísticos que van más allá de Ítaca para estudiantes con familias.
Lo que menciona Karin, por lo general la visa F1 que reciben los estudiantes no les permite a sus parejas trabajar. Al no permitirle a las parejas trabajar, los estudiantes tienen que de alguna forma encontrar la manera de demostrar a la universidad y la universidad a las autoridades migratorias que el núcleo familiar tiene con qué mantenerse. Entonces, lo cual básicamente exigiría no necesariamente multiplicar el paquete de financiación que da la universidad, multiplicarlo por 2, pero sí quizás por 1.5. Entonces, es definitivamente un limitante, bueno, además porque en muchos de los casos, de hecho en mi caso personal, yo hice el doctorado estando casado con un hijo de 3 años, estando casado con una persona con toda una vida profesional también, que no hubiera sido muy justo pedirle que sacrificara 5 años de su trayectoria profesional por mí, ¿no? En mi caso personal logramos aplicar a una visa que se llama la J1, que permite a las parejas aplicar a una visa J2 que les permite trabajar. Yo sé que los estudiantes que tienen beca Fulbright tienen que tener, Fulbright exige que saquen la visa J1, que tiene esa ventaja para estudiantes con familia. Pero por lo general los estudiantes tienen la visa F1 que tiene la restricción. Gracias. Quizás agregar que muchas veces una de las cosas que cuesta, bueno, yo le digo viviendo del sur de California, es el clima de esos lugares bastante nórdicos y quizás la cantidad de nieve que hay por esos lados. Pero volviendo a algunas preguntas más específicas, porque ya estamos con el tiempo justo, una tiene que ver con las fechas de postulación. ¿Cuándo son las fechas para postular en los respectivos programas? La fecha exacta no lo sé, pero me parece que es a fines del año o a principios yo creo que en diciembre, que son en diciembre las postulaciones, o si no, en enero, por ahí, porque ya en febrero o a fines de enero ya estamos evaluando las postulaciones. Sí, igual nosotros. A veces tenemos la fecha límite del 31 de diciembre. Creo que recientemente dijimos que por qué lo hacíamos el 31 de diciembre si nadie iba a leerlo en la primera o incluso en las primeras 2 semanas del año. Entonces nos hemos movido entre 31 de diciembre y 15 de enero. También importante que a partir de ahí es importante ir un poco hacia atrás porque por supuesto la preparación para postular lleva tiempo. Desde ese primer momento, que yo creo que debe ser ese momento de contactar a potenciales supervisores, que debería ser a finales del verano del norte, agosto, septiembre, puede ser un buen momento para iniciar ese proceso de contactar a potenciales supervisores, iniciar esa conversación. Por supuesto, hay elementos de la postulación que no se hacen en 2 meses. El written sample, que en muchos casos es el resultado de una tesis, ya sea de licenciatura o de maestría, pues ya debe estar listo o en proceso de finalización al momento de iniciar el proceso de postulación a un doctorado. Gracias. Otra pregunta que tenemos en el chat dice, si al momento de contactar al potencial tutor ya se debe tener listo el proyecto o puede estar muy en borrador. ¿Cuán listo tiene que estar el proyecto al momento de postular?
Ahí hay como una magia, ¿no? Que, o sea, por un lado tienes que tener por lo menos un tema o un área general en el cual quieres trabajar. Por ejemplo, por decir, historia de género en el siglo XX. Mínimamente algo así, o historia ambiental de tal región. Pero a la vez, cuando tú entras a un programa, la idea también es que el programa te pueda formar, ¿no? Entonces, tener una idea demasiado desarrollada también puede ser contraproducente en algún sentido. Pero hay que tener, digamos, al menos un área general de interés sí, un área, diría, más que necesariamente un tema específico. Ahora, algunos estudiantes sí tienen ideas como más precisas, pero justamente esto es algo que se puede hablar con digamos, en una conversación previa con un potencial tutor o tutora. Sí, completamente de acuerdo. Se han visto casos en los cuales alguien se inicia esa conversación presentando un proyecto en tal grado de desarrollo que da la impresión que puede dar la impresión que ya el proyecto está listo. Pero sí, hay que tener una idea no clara, pero general, una idea general de qué se quiere hacer. Muchas veces esa idea surge como resultado de haber escrito una tesis previa que lleva a formularse nuevas preguntas. Eso es un muy buen escenario. Gracias. Y tenemos otra pregunta que creo que la abarcamos al principio de la charla, pero por si quieren agregar algo más. Dice, me llama la atención la temática de los objetos de estudio. ¿Existe una exclusividad a tratar únicamente espacios latinoamericanos o hay posibilidad de combinar y relacionar con espacios de Norteamérica? Si quieren agregar algo más a eso. Bueno, mi propio trabajo, por ejemplo, en mi segundo libro he comparado política indígena en México y en Estados Unidos. Entonces, definitivamente, digamos, hay una apertura a ese tipo. O sea, yo estoy formada como latinoamericanista, pero también me he movido. Y yo creo que hay otros temas también, por ejemplo, el tema de la esclavitud o de las poblaciones afrodescendientes en Latinoamérica, y en las Américas en general es un tema, como también en el caso de Ernesto, ¿no? Como algunas historias más imperiales, ¿no? Todas son posibilidades. Y obviamente en los departamentos también hay personas que desarrollan temas que no tienen nada que ver con Latinoamérica. Lo que pasa es que no es nuestro caso. Exacto. Y hay una figura que usamos nosotros mucho, la figura del cosupervisor, que la hemos estado usando últimamente con mayor frecuencia justamente porque permite a los estudiantes, permite a estudiantes con temas transnacionales tener como ambos pies firmemente plantados en historiografías de América Latina y Europa, de África y el Caribe. Entonces, esa figura del cosupervisor que suele funcionar muy bien. Rey, que se acaba de conectar, y yo somos co-chairs de varios estudiantes. Gracias. Creo que con eso teníamos terminado la pregunta, pero tenemos brevemente a un último expositor que nos va a saludar y quiero presentarlo. Es el profesor Raymond Crabb, también de la Universidad de Cornell.
quien tiene una larga trayectoria estudiando la relación entre espacios urbanos, territorio y experiencias, y prácticas y experiencias políticas, y en su libro más reciente, que fue traducido al español por LOM, Santiago Subversivo 1920. Estamos ya al final de la charla, Ray, pero si quieres decirnos algo especial sobre Cornell que nos pueda ayudar para finalizar. Sí, lo siento, tardé un poco y lo siento también por la máscara, es que tenemos COVID en casa, desafortunadamente, y entonces tengo que cuidarme un poquito. Pues no sé exactamente, Ernesto, por ejemplo, ¿sobre qué estás hablando sobre Cornell? Creo que una de las cosas que podría yo decir de Rey es que Rey en estos momentos es nuestro DGS, el Director of Grad Studies. Entonces, él ha hecho, en los últimos años como director de Grad Studies, ha hecho un doctorado en temas administrativos y logísticos y además de su expertise, de su trabajo como historiador de México y de Chile, ahora también es un experto en el manejo de burocracias universitarias y sabe mucho sobre todos estos temas, de esos procesos de cómo postular, de por qué hemos decidido eliminar el GRE, de qué se hace de cómo se puede, de qué formas alternativas hay para continuar con el proceso de aceptación de un estudiante que no logró el TOEFL necesario. Sí. Entonces, él es, y bueno, tanto Rey como yo siempre estamos en constante comunicación con potenciales postulantes de Chile y América Latina y nos gusta mucho que nos contacten y siempre tenemos respuestas a sus preguntas. Sí, y puedo decir una cosa rápidamente, que es, ayer tuvimos una conversación con los directores del Colegio de Estudios Postgraduados y estamos en conversación sobre el TOEFL, ¿no? Sobre el lenguaje y los límites que ahora existen con el TOEFL y varias posibilidades de demostrar, ¿no? De demostrar sus capacidades en inglés y para entrar a la universidad sin necesariamente tomar el TOEFL, ¿no? Por ejemplo. Similar con lo que ha pasado con el GRE, ¿no? Igual, porque cuesta mucho dinero y al mismo tiempo es un poco desigual en la forma de construcción, ¿no? Similar con los... No sé si puedo decir más o necesito decir más, pero... También me gusta recibir comentarios por correo electrónico. Si hay preguntas o algo, por favor de ponerse en contacto conmigo. Bueno, muchas gracias y creo que ya estamos llegando al final de la charla y quiero agradecer a todos los participantes, especialmente a Karin, Ernesto y a Ray por sumarse a este último minuto. Creo que la invitación para todos los estudiantes o quienes están pensando en postular doctorado es que manden ese correo, comuníquense, busquen tutores, tutoras, exploren diferentes prioridades porque existen muchas posibilidades y lo más importante es preguntar y conectarse y todos los problemas pueden estudiarlos un poco, verlo en las páginas web de las diferentes universidades, pero creo que siempre es importante establecer ese diálogo, esa comunicación porque uno va aprendiendo un poco más de los programas. También invitarlo a nuestra próxima charla sobre los programas de doctorado en Chile Norte, que se va a realizar creo que el 4 de mayo. ¿O no, Francisca? Sí, el 4 de mayo confirmaremos el horario por las redes sociales para que estén atentos.
Bueno, le agradecemos de parte de la asociación a todos los que participaron y nos vemos en la próxima charla el 4 de mayo. Muchas gracias. Chao.